Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, mi gente hermosa, y esta que les habla es su amiga la licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede. Estoy tan agradecida de ti que martes tras martes fielmente nos sintoniza, y a ustedes que se están conectando por primera vez, bienvenidos a este espacio donde buscamos enseñar sobre el derecho constitucional, el sistema de gobierno, sobre cómo descargar la participación ciudadana y situaciones del diario vivir para nosotros tomar mejores decisiones en el hoy, de tal manera que nuestro futuro se vea de una forma diferente. Hoy, como de costumbre, me acompaña nuestro programador, Luis Omar Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Saludos para el invitado esta noche y para todo aquel que está conectado a Puerto Rico se puede. Mire, este es el momento en que usted empieza a compartir este programa, porque hoy vamos a desarrollar un tema sumamente candente: crisis de droga o armas de guerra. Y para hablar sobre este tema, hoy me acompaña el obispo José Padua. Bienvenido. Ole, ole, ole a todos que nos están escuchando. Gracias por estar sintonizados. Para nosotros y para mí es un honor estar aquí una vez más en su programa, licenciada. Y miren, no vamos a desaprovechar esta oportunidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, la Fundación Puerto Rico es Nuestro se dispone a celebrar la cuarta conferencia Joven Puerto Rico es Tuyo, que se va a celebrar el sábado 12 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en San Juan. ¿Y por qué estoy así tan emocionada diciéndote esto? Porque esta noche, hoy sí, durante el programa, vamos a becar a una persona, y para eso usted se tiene que mantener en sintonía, porque le vamos a dar los detalles más adelante. Y claro está, si nosotros enseñamos en este programa, tiene que ser relacionado a lo que usted escuche este programa. En un momento dado le vamos a dar los detalles de qué esperamos que usted haga para que usted pueda participar y pueda asistir sin ningún tipo de límite a esta cuarta conferencia de Joven Puerto Rico es Tuyo, donde se van a estar desarrollando temas como cómo adquirir tu casa mientras aún eres joven, y si no eres tan joven, pues también tienes que ir porque te van a dar la información. Vamos a estar hablando de comunicaciones, liderazgo en las comunicaciones, vida y familia desde una perspectiva conservadora y el marco de derecho legal. Vamos a tener formación política relacionada a cómo hacer valer el derecho al voto, por qué es importante, cómo te puedes integrar. En fin, vamos a tener una conferencia extraordinaria. Esta noche vamos a hablar de este tema: crisis de droga o arma de guerra. Y hace unas semanas atrás habíamos hablado con el obispo Padua, que tiene cierta preparación relacionada a este asunto de sustancias controladas, pero si usted no le conoce, vamos a preguntarle, ¿por qué usted estaría calificado para hablar de estos temas? Bueno, yo, como anteriormente se ha mencionado, por aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharlo, estuve trabajando para la Policía de Puerto Rico por 30 años. Me retiré en el 2011 de la Policía de Puerto Rico. Durante ese tiempo, mis primeros años en la policía, por aproximadamente 17 años, comencé como agente encubierto de la policía en la División de Drogas y Narcóticos. Por año y 8 meses realizamos 3 redadas en ese tiempo. Luego pasé a ser parte de la unidad de supervisión de agentes encubiertos, ronda preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y por 17 años pues estuvimos trabajando en contra, ¿verdad?, de lo que es el narcotráfico y todos sus componentes. Y eso, pues, de alguna manera, los adiestramientos que cogimos, todo ese tipo de cosas, de alguna manera, en aquel entonces me cualificaron para eso, y pues todavía queda algo en el pensamiento de todo lo que aprendí en aquel entonces. Yo creo que una vez uno está capacitado en un área, ¿verdad?, y le gusta mantenerse al día. Correcto. Pues quizás no está en el aspecto de seguridad dentro de la policía, pero definitivamente está en otro marco. Y a mí me había preocupado mucho, y me está preocupando toda este proceso por el que estamos pasando en Puerto Rico con relación al fentanilo o fentanil. Así que me gustaría, obispo, que pudiera hablarnos de ellos, mire, como usted sabe, desde lo básico. Bueno, conforme el fentanilo comienza a dar su
sus primeros golpes desde el 93, 94 aproximadamente. Sí, que estamos hablando de algunos 30 años. Aproximadamente. Comienza a dar sus primeros pasitos en salir a la calle, ¿verdad? A afectar la ciudadanía, ¿verdad? Y entrar en lo que es parte del narcotráfico en aquel entonces. Comenzó poco a poco, siguió incrementando. Es un opioide. El fentanilo es un opioide y es un analgésico narcótico. Así que debo entender, porque cuando me dijo hace 30 años, digo, bueno, debe ser que es un opioide y lo contesta. Así que quizás usted no escuchó, al igual que yo, el término como tal, que era fentanil, y oíamos que había un problema con los opioides. Así que eso podemos entonces registrarlo. Claro, y eso, lo que es el fentanil o el fentanilo trae unos efectos bastante nocivos al cuerpo, al ser humano, ¿verdad? El deterioro que va generando en el cuerpo, en la mente, sus efectos, para que tengan una idea, es causa una felicidad extrema. Una extrema felicidad. Es como un estado de histeria. De histeria, alegría y de 20 cosas. Y entonces también afecta y crea un letargo en la persona. También en la forma de ser la persona, crea un letargo en la persona. No solamente un letargo, náuseas, confusión, sedación, o sea, se siente la persona como si estuviera sedada, sumamente tranquila. Esos son parte de los efectos, entre otros efectos que tiene el fentanilo, hasta que lo llevamos a la muerte, porque también causa circunstancias en el área respiratoria. La respiración cambia completamente y puede tener hasta un paro respiratorio la persona y la muerte. Entonces, si me dice que eso, hemos estado expuestos, ¿verdad?, a esta sustancia desde el 93, ¿por qué es que ahora es que venimos a tener una crisis? ¿Qué fue lo que cambió en el uso? Lo que pasa es que cuando las drogas comienzan, o este tipo de opioides se va mezclando poco a poco, lo van desarrollando poco a poco en diferentes maneras. O sea, hay gente que lo mezcla con la cocaína, diluye, ¿verdad? O lo hace menos fuerte, con el único propósito de crear una adicción. Porque acuérdese que todo esto es para crear una adicción, y dentro de crear esa adicción, pues una tolerancia a la sustancia, ¿verdad? A la sustancia controlada, que va a causar una depresión, y como le dije ahorita, en la respiración también. Y todo esto se va diluyendo poco a poco y se va poniendo poco a poco en diferentes lugares. O sea, se puede mezclar con un cigarrillo de marihuana, se puede mezclar con una porción de cocaína, se corta, como le llaman en el mundo del narcotráfico, se corta con cocaína y se va mezclando y se va dando en dosis pequeñas. Entonces, eso es lo que provoca que el efecto sea mayor, pero a la misma vez muy adictivo. A mí me gustaría, si tenemos en producción, que pudiéramos ver este video. El video que vamos a estar transmitiendo es producido por el Departamento de la Policía de San Diego, eso es en California, y está relacionado a lo que está ocurriendo en este tiempo con la exposición al fentanil. Como está en inglés, y lo vamos a pasar así, quiero decirles que esto es una intervención de unos policías que están recibiendo la primera llamada en su jornada del día. Ellos van a intervenir. Lo que están interviniendo es con un vehículo que está abandonado. Uno de ellos observa que hay una sustancia blanca y dice a mí, déjame hacer una prueba. Hace una prueba y mientras se está hablando con su compañero, da positivo a fentanilo. Acto seguido, su compañero, que es el supervisor también, le dice, por favor, no te acerques tanto a esa sustancia que es peligrosa. Y me gustaría que usted viera, porque yo sé que él lo va a entender. Don't be sorry. There's nothing to be sorry about. I got you, okay? I'm not gonna let you die. I'm not gonna let you die. It's okay. Just focus on your breathing, okay? Focus on it. I need Narcan! I'm Corporal Scott Crane from the San Diego County Sheriff's Department. My trainee was exposed to fentanyl and nearly died. It was our first radio call of the day, and this was Deputy Five Eyes' radio call. He found a white substance that he suspected was drugs. Yeah, it's a powder. It could be cocaine or fentanyl. It tested positive for fentanyl. This stuff's no joke, dude. It's super dangerous. I was like, hey, dude, too close.
You can't get that close to it. A couple seconds later, he took some steps back and he collapsed. I ran over to him and I grabbed him and he was ODing. And I went to my trunk, I grabbed the Narcan, came down to him, grabbed him, and I did one nasal spray in one nostril, opened the other one, another nasal spray in the other one. I remember just not feeling right, and then I fall back, and I don't remember anything after that. Just breathe, buddy. Breathe. Trying to get him to focus on just breathing, and because that fentanyl, you can't breathe. It was in an instant. It's as though my lungs just locked up. I couldn't breathe. I was trying to gasp for breath, but I couldn't breathe at all. Bye-bye, you okay? Talk to me. Oh, no. Don't be sorry. You're okay. Don't be sorry. There's nothing to be sorry about. I got you, okay? I'm not gonna let you die. I'm not gonna let you die. I need Narcan! I got you. I'm trying to not let him go. I wanted him to know he wasn't alone. It's an invisible killer. He would have died in that parking lot if he was alone. Fire department got there, put him on the gurney, his eyes rolled back in his head, and he started to OD again. And he was ODing the whole way to the hospital. I don't think people realize the severity of just how deadly it really is. I'm Deputy David Fivai, and I almost died of fentanyl overdose. Dije que compartan esta transmisión y este programa es sumamente importante. Este video es de hace 2 años exactamente atrás, porque fue en julio del 2021, y ahí usted puede ver, porque él les mencionaba que estar expuesto al fentanil de la manera pura, porque me parece que ya mismo vamos a escuchar al obispo Padua a reaccionar a este video que no le compartimos antes del programa, pero ver que aún usted desde afuera podría sufrir algunas consecuencias, y lo que estaba viendo es que este hombre por poco muere, si no está ahí su compañero lo socorre. Y si no está en ese lugar donde los servicios médicos pueden llegar tan rápido, con toda posibilidad lo hubiéramos perdido. Obispo, cuando usted ve esto, que usted conoce de lo que es este tipo de intervención, ¿cuál es su reacción? Al ver el video ahora, pues me doy cuenta, ¿verdad? Que desconocían, ¿verdad? A qué se estaban enfrentando. Y obviamente ese es el fentanilo en su manera más pura. O sea, el fentanilo en su manera o en su modalidad más pura afecta con más severidad el organismo humano. Y tuvo bendición en este alivio. Yo tuve un compañero cuando yo trabajaba en drogas y narcóticos que cuando comenzó la mezcla del fentanilo, la mezclaban, no sé si se acuerda, con la droga éxtasis. Y la mezclaban con éxtasis. Yo tuve un compañero que en una intervención le pasó lo mismo que a él, con la única diferencia que la mezcla de lo que se llama éxtasis con el fentanilo provoca ese tipo de reacción. En el caso del compañero mío en aquel entonces fue la misma reacción. Él está vivo, bueno, no sé si después, pero está vivo. En aquel momento continuó vivo. La única situación es que la reacción a la droga le causaba de cada cierto tiempo. O sea, cada cierto tiempo él volvía a caer. En eso había que darle días libres de vacaciones porque en el estado de shock. Entonces volvía a caer paulatinamente en diferentes momentos. Le duraba 2, 3 días, 4 días y volvía a recuperar de nuevo, seguía trabajando y de momento la llamaban de la casa, no puede ir a trabajar, está en lo mismo. De hecho, lo tuvieron que retirar después. Yo sí he escuchado a algunos agentes decir que cuando algunos compañeros han ido a intervenir donde está expuesto al fentanilo, tienen que tener cuidado porque se podían intoxicar. Correcto. Y quizás porque es en menos grado, simplemente es una intoxicación, ¿verdad? Uh-huh. a un grado menor, porque lo que pasó aquí fue que de inmediato este muchacho se le cerraron, ¿verdad? Sus bronquios, ¿verdad? Sus pulmones no estaban funcionando. ¿Sabe lo que pasa? Que todo va a depender del adiestramiento que se le dé. Por ejemplo, en el caso de los que
tuvimos la oportunidad de trabajar en drogas y narcóticos, pues el adiestramiento es un poquito más extenso, es un poquito más profundo. Se nos enseña cómo intervenir en este tipo de casos. Casi siempre cuando es el uniformado se acerca, no se da cuenta, aunque haya recibido cierta información, como quiera se acercan, buscan, meten la mano. Sí, porque es lo que están acostumbrados a hacer. Es lo que están acostumbrados a hacer, pero cuando uno llega y uno se encuentra con ese panorama, uno tiene que inmediatamente ponerse guantes, ponerse una mascarilla. Vienen lo que se conocía en aquel entonces, unas ampolletas que entonces con una pinza uno determinaba si era cocaína, si era heroína, si era fentanilo, todo ese tipo de cosas que se hace la prueba de campo que le llaman. Esa prueba de campo se hacía y entonces se recolectaba la evidencia con mucho cuidado, que como le dije, con un bozal, los guantes, para que entonces no hubiera una contaminación y no hubiera una afección en el organismo humano. Mire, esto es importante que usted lo conozca, porque nosotros no somos agentes adiestrados, usted y yo no. El obispo sí, si ve algo rápido, él va a recordar todo su adiestramiento y lo va a manejar. Pero usted y yo a lo mejor pensamos que es hasta harina, ¿verdad? Los que tienen menos todavía. O azúcar. O azúcar, y se puede acercar, y me parece un poco que queremos crear conciencia de cómo esta sustancia está y cómo uno podría estar expuesto y sufrir algún tipo de daño. ¿Qué más tiene para contarnos, obispo? Bueno, el fentanilo es algo que, como decíamos ahorita antes de comenzar el programa, le decía al pastor Durán, que dura o sus efectos comienzan entre de 12 a 14 horas y dura 3 días en el cuerpo. Por eso, en el caso del compañero que yo le contaba ahorita, que fue mi compañero, paulatinamente caía porque con solamente un momento que él estuvo expuesto con una exposición, inmediatamente, por ser una materia bastante pura, pues quedó adicto. Y él se le iba la mente en ciertos momentos, como le explicaba ahorita, en ciertos momentos paulatinos, se le iba la mente y a los 2 o 3 días volvía y recuperaba. Bueno, uno de los grandes problemas cuando uno tiene falta de oxigenación, ¿verdad? Se da en ese término. Correcto. De cómo puede funcionar después el cuerpo y se pueden dar una serie de afecciones. Así que esto todavía nos presenta todavía una alerta mayor, claro, porque puede ser que sigamos por ahí vivos. Y que afecta continuamente, sigue afectando, de acuerdo a la exposición que se tenga, al consumo que se tenga, siempre va a seguir afectando el sistema nervioso. Siempre va a estar afectado el sistema nervioso, de acuerdo, como le digo, a la exposición que pueda tener la persona. En Puerto Rico en los últimos, por decir en los últimos años, por no decir tanto en los últimos meses, se ha observado un aumento en las muertes repentinas de jóvenes, ¿verdad? Y vemos este tipo de sustancia que está saliendo, que me dice que también la pueden utilizar combinada con marihuana, y en Puerto Rico, bueno, pues el uso de marihuana es legal. Es común. Y hoy día más que está, ¿verdad? Todo el mundo se familiariza con lo que es el cannabis. Exactamente. Porque aún el cannabis en su modalidad líquida se puede mezclar con fentanilo. Por eso fue qué bueno que lo aclara, porque eso era lo que iba. Cuando dije marihuana me estoy refiriéndome al cannabis y también al uso de los vaporizadores. Correcto. Entonces, ¿de qué manera, si de alguno usted piensa que esto ha estado afectando a nuestros jóvenes mayormente? Bueno, definitivamente el incremento, las estadísticas, ¿verdad?, han incrementado sustancialmente conforme a desde que entró legalizar el cannabis, ¿verdad?, en la modalidad que lo han legalizado. Y eso ha provocado que se hagan más mezclas todavía. Y al hacerse más mezclas, pues hay más personas que se exponen a este tipo de sustancias que, como decía ahorita, se siguen mezclando, ya sea con la marihuana, se corta con la cocaína, con la misma heroína, que lo hace más fuerte porque, como le decía ahorita, la heroína es mucho más peligrosa, pero si se mezcla con esto, es peor todavía. ¿Ve? Eso era lo que se conocía, dentro de otras cosas, lo que antes se llamaba el speedball. Que se mezclaba con todo eso, y entonces eso era una droga mucho más fuerte. Lo que pasa es que al cortarla, para provocar adicción, la hacían más diluida, para entonces que la persona siguiera consumiendo hasta que lo llevaba a la muerte, porque eso lo llevaba a un deterioro cerebral.
Y ese deterioro cerebral obviamente afecta el organismo, afecta la capacidad motora de la persona, todo ese tipo del sistema, hasta que lo lleva a la muerte. Estuve leyendo con relación a algunas de las reacciones que provoca el fentanilo, y una de las cosas que dicen es que baja tanto la presión. Correcto. Que era lo que usted decía ahorita, que provoca este estado como si uno estuviera sedado. Correcto. Pero se da a tal magnitud que efectivamente entonces el cuerpo llega a un momento que deja de funcionar. De funcionar y de responder, porque es un depresivo. Okay. Y lo lleva al punto, a ese estado de sedación, que lo deja a la persona que ya no responde, y como es un narcótico depresivo, lo lleva a un punto que ya no siente, corporalmente no siente hasta que muere. Wow. De verdad que... De hecho, no sé si se acuerda que la vez pasada, no sé si lo dije, mis 2 hermanos mayores fueron adictos. Mis 2 hermanos mayores. Y uno de ellos vivió esa experiencia. ¿Oh, de verdad? Correcto. Mi hermano mayor, que ya está con el Señor, y gracias a Dios pues recibió a Cristo antes de ir para el cielo, bueno. ¿verdad? Y sabemos que está en la presencia de Dios. Pero por muchos años, él fue adicto por muchos años. Muchos años. Y él se exponía a todo eso. Él se inyectaba por las venas. Pregunto, yo recuerdo que hablaban del té de campana y todo ese tipo de cosas. Correcto, pero sí. de alguna manera eso se ligaba ya en aquella época, en los 90, se ligaba ya con esta sustancia. Siempre el ser humano ha tratado de buscar una satisfacción corporal. ¿Ve? Obviamente nosotros como pastores y ministros entendemos de dónde viene todo eso, pero como lo que estamos hablando realmente es del fentanilo, los efectos, siempre el ser humano ha buscado tener un placer, sentir un placer, o sea, sentirlo corporalmente. Y eso es lo que ha provocado que desde esos tiempos siempre se ha mezclado con diferentes cosas. De hecho, el cigarrillo de marihuana en aquel entonces se mezclaba también con lo que supuestamente era el té de manzano, la hoja de campana, perdón. Y eso se secaba igual como se seca la hoja de la marihuana, y se diluye, ¿verdad? O se pulveriza para entonces mezclarla y entonces también fumarla. Usted dice que el fentanilo, ¿verdad?, es un depresivo. Entonces, el éxtasis a mí me parece que era una droga que es para ¿verdad?, para subir el estado de ánimo. Es una droga apresiva. Es apresiva, ok. Uh-huh. Y entonces la mezcla está para tener supuestamente algún control dentro del estado alterado de ánimo que es. Exacto. Todo iba a depender de qué era lo que la persona quería. Si quería estar high, porque de alguna manera quería estar activo, pues entonces hacía lo contrario. Si quería estar en un momento de relajación, relax, pues entonces entraba en lo que es el narcótico depresivo. O sea que eran químicos y farmacéuticos. De hecho, también. hay personas que cuando estaban en su estado depresivo, o sea, cuando consumían para estar en un estado depresivo y tenían que ir al otro día, yo conocí gente así, al otro día se metían coca y para despertar y para poder seguir funcionando. O sea que estaban en ese sub y baja. Y para abajo. Y lo que hacía era destrozarse más el sistema. Cuando yo entiendo que este programa lo están viendo padres y madres ahora mismo, están pensando, pero ¿y entonces cómo yo abordo este tema, verdad, con mi hijo, cuando ahora veo que incluso si mi hijo o mi hija no lo ingirieran, verdad, es lo que siempre decimos los jóvenes, no, pero es que yo no lo hago, ¿verdad? Y con eso, y en realidad uno no lo hacía, pero tenía amistades que no andaban en los mejores pasos. ¿Cómo un padre o una madre puede abordar este tema con sus hijos para explicarles? La comunicación es un factor crucial. Desde que nuestros hijos están sumamente pequeños, hoy día tenemos, aparte del fentanilo, de la heroína, de la cocaína, de todo ese tipo de sustancias controladas, hoy día tenemos un problema mucho también que ha incrementado, y es la trata de niños, pero eso es otro tema. Pero todo tiene que ver con la muy buena comunicación que hay en la casa, la honestidad, la sinceridad, no solamente la buena comunicación, el ejemplo que se le da como padre a nuestros hijos, porque es fácil decirle a mi hijo, no fumes, pero verme fumar a mí. Eso. O sea, es fácil decirle a mi hijo, esto no se hace, no bebas, pero me ve a mí llegando borracho. O sea, eso es parte de lo que es la comunicación. Las personas creen que comunicación es simplemente hablar. Claro,
es hablar y comunicarse respecto al tema que se vaya a, ¿verdad?, a comunicar, valga la redundancia, pero tiene que también ir cargado con un testimonio para que entonces ese hijo entienda. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre desde niños, mis hijos, yo le enseñé lo que era la marihuana, la cocaína. Yo se la puse enfrente y le dije, mira, esto es una bolsa de cocaína, esto es una bolsa de marihuana, esto es un cigarrillo de marihuana, esto no se toca. Cualquier persona que ustedes vean con esto, aléjense de él y dígaselo a papi, porque papi va a trabajar con eso. Y mis hijos, para la gloria del Señor, hasta el día de hoy, nunca han tenido situaciones con eso. Fueron creciendo, igual que las armas de fuego, porque estábamos hablando dentro del tema de las armas de fuego. Yo le mostré a mis hijos el arma mía de fuego y les decía, eso no se toca, eso mata, eso provoca muerte. Yo los enseñé a respetar eso, no a tenerle miedo, a respetarlo. Y mis hijos, yo ponía mi arma de fuego y mis hijos ni se acercaban ahí. O sea, claro, a veces pues tenía una cierta seguridad y la ponía más alta y qué sé yo qué, porque siempre es importante, pero siempre cuando yo estaba a la vista la ponía para ver cómo ellos reaccionaban. De hecho, yo se la ponía en las manos, descargada, obviamente, mira, este es el arma, siente el peso de esto mata, esto bla bla, como siempre les he dicho. Y yo creo que eso es parte de la comunicación. Aparte, dentro de esa comunicación es compartir actividades con nuestros hijos. Y que esas actividades que podamos compartirlas, nosotros podamos ser parte importante de esas actividades de ellos y hacerlos parte importante también de nuestras actividades juntamente. O sea, hacerlo en conjunto. Eso es correcto, hacerlo. Muy bien. Mire, yo quiero decirles que una de las cosas que ha ocasionado este problema de la entrada del fentanil es que China ha mudado, por decir así, la concentración de sus laboratorios de producción de fentanil. Y usted pensaría, bueno, en realidad en China es donde más medicamentos se está haciendo. Cuando llegó este problema con este flu mayor que tuvimos hace unos años atrás, pues una de las cosas que planteaba el presidente de entonces, Trump, era que era necesario traer nuevamente toda la industria de la farmacia, ¿verdad?, de los medicamentos nuevamente a Estados Unidos. ¿Y qué le parece a usted si yo le digo que realmente el fentanil, pues China lo produce mayormente desde México? Uh-huh. Yo quiero que usted piense sobre esto y que recuerde que México colinda ¿con qué? Estados Unidos. Colinda con Estados Unidos. Y que muchas veces se ha juzgado al presidente Trump por querer levantar una muralla entre México y Estados Unidos, y le han acusado de que realmente él no quiere inmigrantes. Bueno, él no quería inmigrantes ilegales. Lo que decía, hay una manera legal y legítima de hacerlo, pues hagámoslo, pero era más allá de cerrarle el acceso a alguien que quizás no pudiera pagar por el trámite, era mucho más allá. ¿Qué le parecía a usted eso? Bueno, yo cada cual tiene su opinión, ¿verdad? Y cada cual tiene su manera de pensar y su apreciación de todo esto. Yo creo que lo que el presidente de aquel entonces, Donald Trump, estaba haciendo era muy correcto. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿verdad?, dentro de la legalidad que usted estaba hablando ahora, ¿verdad?, si se hacen las cosas de manera legal, no creo que haya habido problema cuando se hacen las cosas de manera legal. Aquí lo que se ataca es la ilegalidad, y de hecho, una de las cosas, como usted bien acaba de decir, es que todos conocemos y es de conocimiento general que en México, tanto como en Colombia, es donde se fabrica o donde se siembra este tipo de sustancia, ¿verdad? Y donde se cosecha ese tipo de sustancia, y que la idea de ese cierre en las fronteras y todo este tipo de la muralla es para tratar de evitar no solamente ¿verdad?, los indocumentados, sino tratar de evitar esa situación que ha estado dañando a un % muy alto a los Estados Unidos y a la población de Estados Unidos, entiéndase también la población de jóvenes, que Exacto. Ha sido bien afectada con esto. Pero yo le voy a traer las estadísticas después que nosotros pausemos, y usted tiene que compartir este programa y recordar que cuando regresemos vamos a estar becando a una persona para la 4ª conferencia de Joven Puerto Rico es Tuya. Así que pausamos y regresamos con más de Puerto Rico se puede.
Y ya estamos de regreso con su programa Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando sobre crisis de droga o arma de guerra. Estamos atendiendo lo que ha sido el uso del fentanilo y cómo ha deteriorado, ¿verdad?, aquellas personas que la están consumiendo y cómo ahora también se ven cada vez más afectados terceras personas que vienen en contacto con la sustancia, no para usarla, sino por estar interviniendo con otras personas que lo usan o estar expuestos a la sustancia porque mientras están en su diario se encuentran con ella. Para eso hoy me acompaña el obispo José Padua. Aquí estamos. Y vamos a regalar esta beca a quien nos llame a donde, Luis Omar. Sería el 787-985-0722. Por favor, si lo puedes escribir, ¿verdad?, en la transmisión. Consígueme el teléfono para llamar. Vamos, esa está buena. No puedes llamar mientras estás en el programa. Pero la pregunta a hacerse es... La pregunta es... ¿de qué sustancia estamos hablando en este programa? Facilito. No, ya por poco se lo dice, por poco. Mientras usted piensa en la respuesta o nos llama, queremos entonces tener la oportunidad de saludar específicamente a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta hora desde la página de Blessing en Facebook, ¿verdad? Vamos a ver con quiénes contamos en el día de hoy. Y nos acompañan. Por ahí está, vamos a ver. Marcos Rodríguez, muchas bendiciones. María Rodríguez desde Yauco, hola, Dios te cuide. Qué bueno tenerlos conmigo. Está Violeta, hacía tiempo que no les saludaba. Yo sé que hay varias personas, hay unas cuantas personas hay que no se refleja en mi celular, se refleja el número arriba, pero no los puedo, ¿verdad? No los puedo ver ahora. Así que si usted escribe algo, pues puede ser que yo pueda saludarlo. Pero llámenos al 787-985-0722. Qué bueno tenerles aquí. La pregunta es ¿de qué sustancia estamos hablando en el programa hoy? Con eso te puedes ganar el acceso gratuito a la cuarta conferencia Joven Puerto Rico es Tuyo. El año pasado, precisamente el 18 de julio del año pasado, hace un año, que Ashley Moody, el secretario de Justicia del estado de la Florida, le escribe al presidente Biden una carta pidiéndole que declare el fentanil como un arma masiva de destrucción de guerra, ¿verdad? Porque dice lo siguiente: 58,220 personas americanas murieron en la guerra de Vietnam. Sin embargo, 7 meses atrás, así que están hablando del mes de enero del 2021, tenía que cerca de 100,000 americanos habían muerto en ese año anterior por sobredosis de droga. Particularmente 75,063 murieron de sobredosis por causa de opioides, primordialmente Fentanil. Ay, Dios mío, ahí le dijeron la respuesta. Ay, Dios mío, lo dijeron. Y en los últimos años está diciendo ella que hombres de las edades de 18 a 45 años han estado muriendo primordialmente, así que estaban hablando del 2020 al 2021, por causa de esta sobredosis con esta droga. ¿Qué pasa? Ella lo que dice es, mire, nosotros tenemos un problema en la frontera terrible, está abierto, usted habrá escuchado que hay muchos carteles de drogas que están teniendo acceso, así como usted sabe lo que ha estado pasando con los niños, con las mujeres, en fin, pero están diciendo, ahora se está entrando sin ningún tipo de posibilidad de intervención por la frontera toda esta sustancia que está entrando a los Estados Unidos y está acabando con nuestros hijos y con nuestras familias. Entonces, cuando usted vio el video en la primera parte del segmento y usted ve que alguien que no está adiestrado con relación a esto, que es la mayoría de la población, viene en contacto, podría tener un episodio donde se termina sin respiración y muere básicamente en el acto. Correcto. Así que una de las cosas que
el presidente Trump había negociado con China era una orden, un acuerdo para que China dejara de producir fentanil en México. Esto porque para el presidente Trump definitivamente era un arma de guerra. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su reacción a estos efectos? Bueno, definitivamente hay que poner controles a todo esto, ¿verdad? Y los controles no pueden ser controles simples, tienen que ser controles bastante rígidos en cuanto a esto, porque ciertamente hay una población que está muriendo, no solamente población mexicana, sino población estadounidense y de muchas partes del mundo, porque esta droga llega a muchas partes del mundo de diferentes maneras. Y yo entiendo que debe ser bastante más rígido, más estricto todo esto que tiene que ver. Hemos visto a través de los años, ¿verdad? En estos años anteriores, cómo el mismo gobierno ha tratado de minimizar, ¿verdad? Esa rigidez cada vez más y claro, uno sigue viendo. Lo que pasa es que cuando uno habla de estas cosas, pues rápido la gente empieza a decir, bueno, eso es una teoría de conspiración y qué sé yo qué. Pero ciertamente el gobierno tiene que ver con muchas de estas cosas. El gobierno tiene que ver mucho. Muy buenas noches. Tenemos una llamadita por ahí. ¿Quién me habla? Buenas noches. Hello. Hello. Está ahí. Mira, a ver, verifica. Vamos a ver, esta. Se nos fue. Ay, se nos ha caído la llamada, bendito sea el Señor. Llame de nuevo. Llame otra vez, si esto es suyo, vamos. Déjame ver quién. Ahí está, ese quiere, ese de verdad quiere. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Muchas bendiciones. Yo creo que quien me habla por ahí es Lina Rodríguez. Sí. Ah, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la pregunta es, ¿de qué sustancia hemos estado hablando en este programa hoy? De la droga fentanilo. Muy bien, eso es, ponme los aplausos por ahí, porque Lina se acaba de ganar esta beca para ir a la 4ª conferencia de Joven Puerto Rico es Tuyo, y lo que te vamos a pedir es que nos puedas enviar tu nombre y tu teléfono, tu número de teléfono directamente al 787-531-4929 para nosotros asegurarnos de poderte registrar y que efectivamente puedas disfrutar de esta conferencia Joven Puerto Rico es Tuyo el 12 de agosto en San Juan. Muchas gracias por llamar y felicidades. Gracias. Ok, muy bien, ¿ves? Se me adelantó. Ah, él dijo, bueno, si nadie llama, yo como que tiro algo por ahí con el celular. Yo lo veía como buscando. ¿Qué? ¿Cómo es? Es que regale otro. Pero mire esto. De verdad. Está dadivoso. No, ya lo veo. Vas a dar dos. Bueno, ya usted lo escuchó. Esto es desde controles. Esto es que nuestro programador Luis Omar coge y empuja y dice, vamos a regalar. Así que si usted nos está escuchando, pues tenemos que tener otra pregunta. Obispo, ¿qué pregunta hacemos en esta hora? Vamos a ver, ¿qué se le ocurre? Bueno, vamos a preguntar, bueno, es que esto es un poquito más difícil. Sí, pero está bien que si escucharon, vamos a ver. Déjeme ver qué se me ocurre. Muy bien. Mientras usted vaya anotando el número 787-985-0722, vamos a regalar otra beca para esta 4ª conferencia Joven Puerto Rico es Tuyo. En controles están animados. Mire, es que esto es como Dios, que le gusta dar más que recibir. Bueno, vamos a preguntar cuáles son por lo menos uno de los efectos que trae el fentanilo al organismo humano, pues de los que se mencionaron. Que son varios. Imagínese, uno de los efectos al organismo ocasionados por el fentanilo. Exactamente. Mira, pero usted no se lo puede ganar. ya iba a llamar él. No, ya lo vi marcando. Pues nos estaba diciendo, obispo, estaba reaccionando en cuanto a esta problemática en la frontera. Yo escuché que el gobernador de Puerto Rico también ha hablado de fronteras abiertas en Puerto Rico. Correcto. Muy parecido a la política del presidente Biden. En el caso de Puerto Rico, ¿usted cree que estaríamos de alguna manera siendo partícipes de algo similar? Volvemos a lo mismo. Ha sido demasiado light
por así decirlo, ¿verdad? Ha sido demasiado flexible. Yo creo que debe ser un control sumamente más rígido, como decía hace un momento. Lo que tenemos que pensar es que esto está afectando a la ciudadanía, está afectando a nuestros jóvenes, está afectando al ser humano, que es lo más importante dentro de toda la importancia que tiene el mundo, ¿verdad? Es lo más importante que nosotros deberíamos cuidar al ser humano y no ver al ser humano ni en colores, ni en tamaños, ni en estratos sociales, sino verlo como lo que son seres humanos. Y el ser humano, Dios nos llamó a atesorarlo, a cuidarlo, a protegerlo. Y yo creo que parte de ese cuidado y esa protección y ese atesoro debe ser tratar de evitar que aquello que trate de dañar a nuestros seres humanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a cualquier persona, si lo podemos cuidar y si lo podemos hacer de una manera más rígida, que siempre va a haber gente que lo va a utilizar, siempre, pero que se le haga difícil, que no se le ponga tan fácil. Y lo que estamos viendo es que se lo está tratando de hacer a la gente más fácil cuando se provoca que se abran estas fronteras y no ser tan rígidos en ello. Cuando recuerdo el ejemplo que usted nos compartió sobre su compañero de trabajo y el efecto que tuvo estar expuesto a esta sustancia, y pienso en lo que está ocurriendo hoy día, digo, no es solamente a la ciudadanía que pueda estar viviendo cerca de la frontera o alrededor de la costa, en el caso de Puerto Rico, por decirlo de alguna manera, sino también los policías o los oficiales que tienen, las autoridades que tienen que intervenir en este tipo de asuntos. Pero yo me voy más allá. ¿Y qué pasa con las personas que tienen que dar o los primeros auxilios o que tienen que dar un tratamiento inmediato? Sí, paramédicos. Los paramédicos, o aún cuando llegaste de emergencia y lo llevaron al hospital. O sea que en realidad esta falta de controles adecuados expone básicamente a la ciudadanía en general a muchas pérdidas. Si usted fuera a aconsejarle algo a nuestros jóvenes, ahora directamente hablando a los jóvenes, y cuando hablo de jóvenes hablo ya de personas tan tempranas como de 13 años en adelante, ¿qué usted le aconsejaría en medio de ese tiempo que les ha tocado vivir con relación a todas estas ofertas que se dan de maneras tan accesibles? En nuestra época no eran accesibles, o sea, no así de accesibles. Sí, no tan fácil. No, y que se presentan como atractivas, que en aquel momento se presentaba como algo que era prohibido, que no estaba bien visto, pero eso no es lo que ellos tienen hoy día. Correcto. Sencillamente, precisamente en este fin de semana, el sábado pasado, nuestros jóvenes, de hecho, el pastor Luis Omar fue parte de esa dinámica, ¿verdad? Que estuvieron en una institución en Juana Díaz, donde todo es una institución cuasi militar y que lo que habían allí solamente eran jóvenes. De hecho, jóvenes entre, pastor, ayúdeme en esto, en las edades más o menos fluctuaban. 16 a 18 años. 16 a 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Habían alrededor de 160 jóvenes que tuvimos la oportunidad, el equipo de jóvenes de nosotros, los jóvenes Influencia, fueron a ministrar a ese lugar. Y yo no estuve porque yo estuve viajando en New Orleans en estos días y regresé hace 2 días atrás. Y cuando recibí la noticia, ¿verdad? O recibí la foto de cómo ellos habían impactado ese lugar, después que llegué y empecé a hablar con algunos de nuestros jóvenes, vi cómo era necesario, o sea, la necesidad que hay en la juventud del amor, de un buen consejo, de una buena comunicación, que era lo que hablábamos ahorita. La mayoría de esos jóvenes entre 16 a 18 años, pastor, usted me puede decir más de lo que pasó allí. Sí. Díganos. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y luego de hacer la actividad que realizamos, se presentó la oportunidad de, si ellos tenían alguna petición de oración, pues poder acercarse a nosotros para recibir su consejo y oración. Y uno puede pensar que pues como son jóvenes y en la institución donde están, pues no se van a acercar, van a ser bien reservados, pero fue lo totalmente opuesto. Sobrenaturalmente. Sí, venían de bonche en bonche. Teníamos que atenderlo entre 3, 4, 5 personas a la vez para orar por sus peticiones. Y sus peticiones eran por su familia. Por la familia. Querían conocer a Dios, querían acercarse y querían rectificar quiénes ellos eran. O sea, que de alguna manera la llegada de ustedes empezó a firmar identidad en ellos. Correcto, porque una de las cosas que es bien importante es
esa autoestima, fortalecer la autoestima de ese joven, dentro de esa comunicación efectiva que debe haber, ese atesoro, ese amor, esa presentación, obviamente en el plano nuestro como hombres y mujeres de Dios, de presentar ese amor verdadero que es Jesucristo, ¿verdad? Y tan carente de eso. Y eso es desde la misma familia. De hecho, estuve conversando con una de las niñas de nosotros ayer que me decía que aún allí habían personas, ni jóvenes, que sus papás son cristianos y entraron en un estado de rebeldía por eso. Por circunstancias que no vienen al caso ahora, pero pasaron y entraron en esa rebeldía. O sea, yo creo que todo está en la buena comunicación, como decíamos ahorita, el hacer parte a nuestros hijos de nuestras actividades y nosotros ser parte de las actividades de ellos, fomentar esa relación. Yo creo que es muy importante aquí. Mientras los escucho, no puedo evitar pensar que mis padres nos dedicaban mucho tiempo a nosotros a explicarnos los por qué, los cuándo y los cómo, y realmente uno siempre tiende a volver y preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y no importa la etapa donde uno esté, uno necesita escucharlo y le gusta escucharlo de los padres. Correcto. Y no es menos cierto que en este tiempo estamos viviendo otra época, muchos padres, ambos trabajan, se hace bastante demandante, ¿verdad? Las actividades afuera para asegurar lo que se necesita para sostener un hogar. Pero nosotros no podemos delegar la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Correcto. Y pienso que de muchas maneras nuestros jóvenes están carentes de ese tiempo tan necesario. Y fíjese, no estoy aquí ni para criticarlo, ni para decirle mal, solamente queremos levantar una voz que los concientice y los anima a ustedes a decir, ok, es verdad, yo no lo hice hasta ahora, pues no te enojes ni lamente, mete mano desde hoy en adelante, eso es lo que tienes que hacer. La idea es que puedas despertar y decir, wow, no me había dado cuenta de esto, déjame sentarme con él a hablar y al principio, si no es algo que tienen acostumbrado, vas a experimentar resistencia. Correcto. Y quizás hasta rechazo, ¿verdad? Y eso es lo importante de esto, es como usted acaba de decir, o sea, no es sentirme regañado, no es sentirme que me están juzgando, que me están señalando por lo que hice o no hice. Espérate, ya mismo, que aquí llegó la llamada, vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con la señora Vanessa Ivonne Vázquez Paredes. Sí, yo sé, la voz de la primera oveja, la perdida, que está esperando regresar al redil. Mira, el obispo aquí se está riendo. Él podría decir unas cuantas cosas, pero la pregunta es, ella es agente también. Ajá. La pregunta es, ¿cuál es uno de los efectos del fentanilo en el organismo humano al venir en contacto con él? El fentanilo. Ay, es matador. Ya lo dijo. Ya lo dijo, la muerte puede ocasionar la muerte, ahí está. Exacto. La muerte. Qué bueno escucharte, Vanessa. Sí, yo siempre los escucho. Y ahora te acabas de ganar, pues, el próximo, un acceso a la 4ª conferencia de Joven Puerto Rico es Tuyo. Así que te voy a pedir que me puedas enviar al 787-531-4929 tu nombre y tu teléfono para asegurarnos de enviar tu información a la Fundación Puerto Rico es Nuestro y que puedas estar con nosotros el sábado 12 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en San Juan, pero te llegarán los detalles a vuelta de correo electrónico. Dios los bendiga. Te guarde, bendiciones. Felicidades a Vanessa, ¿verdad? Que también ganó esta segunda. Mira, tenemos una agente para que usted vea que los agentes están activados. Ella dijo, espérate, el obispo no puede porque ya está retirado, pero todavía yo estoy en línea, así que voy para allá. Y Alina Rodríguez. Y que allá no se emocionen más. No, ya no se emocionen más allá en la cabina, por favor. Hay que dejar más para la próxima vez. Gloria a Dios. Ok, estaba hablando de ese tiempo de hablar con los hijos. Claro, y dedicar ese tiempo, ser partícipe, como decía ahorita, de sus actividades, hacerlos parte de las nuestras, tener ese diálogo continuo con ellos, educarse.
También los padres estamos llamados a educarnos. La educación No sabemos es todo. muy importante. Para nosotros poder educar, tenemos que ser educados primero. Y nuestra educación tiene que estar bien clara. El conocimiento que llega a nosotros, tenerlo bien claro para poder transmitir ese mismo conocimiento claro y preciso a nuestros hijos y que ellos tengan un entendimiento. Y es como usted bien decía, papi, se me olvidó esto. Tú me habías dicho esto. Volver, no desanimarse. Y como decíamos ahorita también, usted decía, no sentirse señalado por lo que hice o no hice. Sencillamente es, ok, ahora voy a tomar otra actitud. Y como Exacto. bien usted dice, nosotros lo hemos experimentado aquí cuando yo aconsejo esto a algunos padres. Al principio tienen una resistencia, pero Claro. el ser humano se ambientaliza en las cosas. Y poco a poco, si usted es firme y se mantiene estable y se mantiene perseverante, usted va a ver que todo va a caer en su tiempo. Mire, puede ser que de momento usted dice, pues mira, yo no sé cómo entrarle a hablar a mi hijo de esto. Pues, ¿qué tú puedes hacer? Busca la primera parte de este programa, el primer segmento. Correcto. Allí cuando nosotros transmitimos el video de estos policías, le muestra el video y yo te aseguro que él va a tener, o ella, tu hijo o tu hija, van a tener una expresión de sorpresa, que es lo que tenemos la mayor parte de nosotros, y van a decir, ¿cómo esto es posible, mami? Explícame de qué trata esto. Y entonces le puedes explicar Claro. tu preocupación por una posible exposición, que no es que le estás diciendo tú estás haciendo esto o aquello, sino que lo menos que tú quieres es que él o alguna de sus amistades Claro. pasen por una situación como esta simplemente por desconocer una información que es tan importante. Y que no es tan difícil, perdona que le interrumpa, licenciada, no es tan difícil cuando desde el principio uno tiene una comunicación efectiva con los hijos. O sea, ya al uno tener una buena comunicación con los hijos, es fácil entrar en la conversación y es fácil entrar en tema. Ahora, cuando uno comienza, ¿verdad? Que no tuvo esa participación de la comunicación, pues hacerlo como usted dice. Pero si ya viene con una buena comunicación, es sencillo entrar en cualquier tema con nuestros hijos. Claro, sí. Por eso lo dije, porque a veces nosotros tenemos una costumbre de intercambiar información. Ujú. ¿Ves? Y entonces intercambiar información no es lo mismo que dialogar. ¿Cómo Correcto. se intercambia información? ¿Ya comiste? Esto es lo que hay de cena. Ujú. ¿Cómo te fue en la escuela? Y Bien. Bien, y esa es la información. Y usted dice, ay, qué bueno, le fue bien. ¿Necesitas algo? ¿Tienes todo lo que te hace No, falta? estoy bien. No, ajá, pues ya hay. O si te dice, ok, te falta, ok, pues entonces paramos allí y lo compramos, o yo llamo a fulana. No, eso es intercambio de información. Exactamente. Necesaria, pero de eso no es lo que estamos hablando. Ujú. Por eso fue que le di esa pistita de cómo usted lo puede hacer, porque aquí nos tenemos que sentar a hablar y a encontrarnos. Este aspecto de la intervención con jóvenes, he escuchado a muchos agentes decir que están yendo a escenas, ¿verdad?, de donde hay jóvenes que han muerto y se están encontrando que es por este aspecto del fentanilo. Por eso estaba hablando de una crisis que quizás en los 70 yo creo que se vivió una crisis con los opioides, ¿verdad? Sí, correcto. Y ahora entonces podríamos decir que tenemos otra ola. 69, 71. Ese lapso de tiempo fue cuando más fuerte fue. ¿Verdad? Aproximadamente en ese tiempo. Yo les recuerdo porque pues de verdad me lo contaban y uno sabe cuando habla de del tiempo del amor para todos, y eso era en los 70 y todo ese cambio. Así que estamos hablando otra vez de un cambio de década, porque esto como que subió más desde el 2020, ¿verdad? Para acá. Así que tenemos en Puerto Rico quizás muchos padres que están con este tipo de problemática, que ya no tienen a sus hijos quizás en casa a causa de esto, y nosotros queremos decirte que en nosotros puedes tener una mano amiga, nosotros no podemos. Y que unos efectos que se pueden ver, ¿verdad? Cuando la persona está en ese consumo, ya sea de manera mínima, ¿verdad? Es que en la piel, tanto los labios como la piel, las uñas se van poniendo azulosas. Y uno va viendo esos cambios en la piel y ya uno más o menos está entendiendo, algo pasa aquí, esto no está bien. También ocurren mareos esporádicos que le da a la persona. Todo ese tipo de efectos se van viendo poco a poco hasta que la persona se va deteriorando cada vez más. Pero los primeros efectos que se ven es esos labios, piel, uñas que se ven como azulosos. Sí, que se ponen en moraditos, como moraditos. Y ese aspecto del mareo es un poco problemático o difícil quizás en este tiempo, porque como hay tanto calor. Correcto. Puede ser que tú estés viendo a alguien a tu alrededor y lo que te dice es que con esta calor, y uno dice, pues la toma agua. Sí. Y de hecho, todos los efectos es que la piel se humedece. La piel se humedece y se pone fría.
sea, que es parte también. Porque te va. Claro, y entonces pues eso es parte de entender o por lo menos relacionar el consumo del fentanilo con esa persona. Sí, porque te está bajando el nivel de presión. Correcto. ¿Cuántas cosas, verdad, podemos tener? Nosotros queremos que Puerto Rico esté libre de drogas, Amén. Queremos que todas las personas puedan estar bien, que nuestros agentes, los primeros respondedores, todo el mundo pueda hacer su trabajo sin tener que experimentar una nueva amenaza. Por eso es que estamos dando esta información y queremos poder erradicar y queremos que también estés bien pendiente a lo que son, como esto es de política, pues que estés pendiente a cuál es la diferencia entre las políticas administrativas del Partido Demócrata, que es el partido de turno de Biden y como también nuestro gobernador está ahí, y la diferencia con las políticas administrativas en cuanto a este particular, ¿verdad?, de los límites de la frontera, etcétera, que tienen los republicanos. Va a ser importante porque tú vas a tener que tomar decisión en los próximos meses sobre quién va a tener la confianza tuya de tomar las riendas de este país. Y esperamos que decidas bien. Amén. Amén. Estamos de acuerdo. Así que las últimas palabras, obispo, sobre qué tenemos que hacer con relación a este mal. Bueno, orientarnos bien, tener una buena, ¿verdad?, comunicación con nuestros hijos, tener esa información, buscar esa información, prepararnos bien, nutrirnos de esa información para poder estar atentos, ¿verdad?, a los cambios, poder estar atento a cualquier efecto que de momento se comience a ver y que para mí lo más importante es la comunicación, como usted acaba de decir. O sea, no es un intercambio ¿verdad?, de comunicar algo, sino tener una comunicación realmente efectiva, que esa comunicación esté cargada de mucho amor, porque yo sé que los padres aman a sus hijos, pero no es solamente decir yo amo, hay que demostrar ese amor, hay que ser un testimonio de ese amor y hacerles saber a esos niños cuánto realmente se atesoran y cuánto los amamos y cuánto deseamos que ellos sigan caminando y prosperando para que no caigan en este tipo de situación. Mire, y quiero decirles que en el 2021 se registraron 106.699 muertes por sobredosis relacionadas con drogas en Estados Unidos. El 69% de estos casos fueron varones. 69%. ¿Cuán importante es? Y lo que te quiero decir con esto es, si tienes hijos varones, saca tiempo con las féminas también, pero sobre todo con los varones para que estén apercibidos nuevamente, no solamente por ellos, sino también por sus amigos y sus compañeros, para que la voz llegue a más personas. Recuerda, después de todo, tú y yo fuimos llamados a ser luz y sal en medio de esta generación. Sí, obispo, gracias. Amén, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar junto con usted compartiendo esta información que es tan valiosa para mucha gente y que la gente necesita escucharla para que se sigan preparando, como decíamos hace un momento. Así que el honor es mío. Ay, qué bueno. Bueno, ya usted escucha, comparta este programa, hable con sus hijos, hable con sus vecinos, en fin, dé a conocer esta información y juntos preservemos vidas en Puerto Rico. Así nos despedimos con hoy, un programa más de Puerto Rico Se Puede. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.